Vamos a hacer un paréntesis, porque tenemos pendiente unos minutiticos con los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional en el Consejo de la Magistratura. Principal, y otro por el control difuso o la vía de excepcionalidad. Evidentemente que el artículo 7 define los principios rectores. Dentro de los principios rectores está la accesibilidad. Voy a definir la accesibilidad porque en todo tribunal ahora se habla de una accesibilidad de la justicia constitucional, una accesibilidad que hemos tenido en otras ocasiones paralelamente con otros poderes. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene la accesibilidad a la justicia ordinaria. Nosotros tenemos la accesibilidad a la justicia constitucional. De manera que esa accesibilidad consta de evitar las trabas y la burocracia. Otro de los principios es la informalidad. En la justicia ordinaria tiene muchas formalidades y hay que evitarla. Y el legislador constitucional estableció que efectivamente la informalidad en la presentación de los escritos, en los procedimientos, era un aspecto importante para el amparo de los derechos fundamentales y la protección de los derechos fundamentales como garantía. Otro de los principios es la favorabilidad, el principio de oficiosidad, el principio de la constitucionalidad. El principio de la constitucionalidad es el que más me atrae, porque los jueces constitucionales deben garantizar el orden constitucional, deben garantizar la supremacía de la Constitución, los valores y principios supremos constitucionales establecidos precisamente en el preámbulo de la Constitución. Otro de los principios es la celeridad. La celeridad precisamente trata de que los plazos constitucionales no se conviertan en un obstáculo, en una injusticia. Como dicen, una justicia inoportuna es una injusticia. Por lo tanto, la celeridad es parte fundamental en materia constitucional. Hay otros principios que podríamos Por mi parte, ampliar. yo solamente le pedí 5 y usted desarrolló más de 5. Muchas gracias, muy amable. Diputada Castillo. Gracias, presidente. Buenas tardes. Buenas Señor tardes. Edgar Torres Guzmán. ¿Puede usted referirse qué requiere el principio de seguridad jurídica? Sí. La seguridad jurídica es un principio fundamental. Sobre todo, la seguridad jurídica se aplica tanto en el ámbito ordinario como en el ámbito constitucional. Si aplicamos la seguridad jurídica en el ámbito ordinario, debemos pensar que esa seguridad jurídica en el ámbito ordinario, sobre todo en la vía de excepción de la excepcionalidad de la Constitución, plantea que las leyes tienen que proveer la debida garantía. En el ámbito constitucional, la debida garantía de la seguridad jurídica implica que los precedentes constitucionales no pueden variar sin ningún tipo de motivación o argumentación de manera cambiante. Los precedentes constitucionales tienen que tener, en esa vía de la seguridad jurídica, tienen que tener una conformidad, una uniformidad. La seguridad jurídica también se garantiza con la aplicación de la supremacía de la Constitución. Bien, usted es un hombre joven y como joven yo le voy a hacer una pregunta en función de una valoración más bien que usted va a hacer sobre el caso en que jóvenes dominicanos, esos jóvenes de a pie que viven en sectores marginados, que muchas veces son detenidos por organismos de control y que muchas veces, en muchas ocasiones, y hay casos específicos que se pueden citar, pero no es el escenario para hacerlo, son detenidos por un organismo, como vamos a decir, el DICRIN o eso que tienen que ver con asuntos de droga, y que dicen ellos que le ponen drogas para poderlos inculpar, violentándole un derecho. ¿Qué principios de seguridad tienen estos muchachos cuando su integridad personal ya ha sido violentada y hasta su imagen pública también de alguna manera, porque siempre queda una duda? ¿Qué opinión le merece esto a usted con respecto a los derechos fundamentales? Bueno, mi opinión como joven
tiene mucho que ver con el artículo 35 de la Constitución. La difusión de la cultura constitucional, la educación de los jóvenes en los valores constitucionales. Nosotros tenemos una constitución muy democrática, muy halagada en Latinoamérica y en Europa. Sin embargo, si nuestros jóvenes no conocen sus derechos fundamentales, no pueden hacerlos valer. Sabemos de algunas arbitrariedades, no todos los policías o los organismos que tienen que ver con el Estado específicamente cometen arbitrariedades. Específicamente hay casos aislados. Ellos saben que tienen el control de la constitucionalidad, sobre todo porque esos organismos, cuando violentan la Constitución, a los jóvenes le plantean una dificultad al presidente, le plantean una dificultad a los órganos que controlan a nuestra nación. El hecho de que no tengan esa cultura constitucional, la policía debe de tener una difusión seminario, sobre todo para que respeten el debido proceso administrativo. Se violentan muchas veces el debido proceso administrativo, pero también los derechos fundamentales de la integridad, de la igualdad, de la misma juventud, porque la juventud cuando tiene algún tipo de impacto negativo, entonces luego vienen las secuelas, el odio, el resentimiento, y nosotros tenemos que tener una cultura de paz, pero sobre todo una cultura constitucional. La cultura constitucional implica, en virtud del artículo 35 de la Constitución, que el Tribunal Constitucional tiene el deber de difundir la Constitución, tiene el deber de que a esos jóvenes, hoy en día, él está cumpliendo con la función del artículo 35, pero yo me iría más allá. En una sugerencia de manera personal y subjetiva, yo me iría de que en vez de también incluir las escuelas, incluyan a los barrios en esa función constitucional y se le den charlas a los jóvenes para que puedan reclamar mediante el amparo de sus derechos fundamentales, que es una garantía establecida en el artículo 72. Así como también los derechos fundamentales, las garantías están establecidas en el 68 y el 69 de la Constitución, esas mismas garantías a una justicia oportuna, a la integridad, como usted mencionaba, a la misma igualdad de oportunidades. Es mi humilde opinión. Muchas gracias. Expresamente la Constitución. Espérate, ay, hombre, yo que quería oír al presidente de la Suprema. El juicio penal posible para los jueces del Tribunal Constitucional y la ley 137-11 habla del juicio político. Juicio penal, juicio político. ¿En qué circunstancia, juicio político, un juez constitucional puede ser suspendido en sus funciones? ¿Y en qué caso de juicio penal un juez constitucional puede ser suspendido en sus funciones? Excelente pregunta. Bueno, la distinción entre el juicio político y el juicio penal es importantísimo. El juicio penal para un juez constitucional le suspende en sus funciones siempre que este juez constitucional se haya detenido en fragancia delito, en un delito penal. En relación al juicio político, tenemos que el juicio político está reservado específicamente en la Constitución, pero específicamente en la ley orgánica del Tribunal Constitucional y procedimientos constitucionales, toda vez que el juez constitucional falte a las sesiones, entonces, y cometa falta grave en el ejercicio de sus funciones. Entonces ahí viene la interpelación al juicio político. Y esa es básicamente la diferencia de naturaleza de la definición del juicio penal conforme a la Constitución. ¿Quién podría suspenderlo en el caso del juicio político? El juicio político, la interpelación es ante el Senado. Oye, gracias.
Diputado Gracias. presidente Camacho. Honorable Edgar Torres, en la pregunta que le formuló la honorable consejera diputada Josefa Castillo, que usted se pronunciara con relación a lo de los jóvenes, usted hablaba de la necesidad no solo de que tengamos las normativas, sino que se difundan. ¿Pudiera usted, coherente con esa visión que usted expresó, referirse en términos conceptuales a la acción directa de inconstitucionalidad? Sí, está bien, muy importante la pregunta de la acción directa de inconstitucionalidad. Precisamente la acción directa de inconstitucionalidad nosotros la encontramos en esta Constitución del 2010 y incluyendo la acción del control excepcional por la vía difusa. Pero la acción directa de inconstitucionalidad plantea que cuando un texto o norma contraria a la Constitución, entonces se tiene la facultad, en abstracto, no en concreto, de declararla inconstitucional. En virtud del artículo 6 de la Constitución, que establece lo siguiente, y lo voy a enumerar de manera textual: es nulo de pleno derecho toda ley, decreto, reglamento, resolución, acto contrario a la Constitución. Entonces, en virtud del artículo 6 de la Constitución, el reglamento establece la acción directa de inconstitucionalidad de las leyes. Es una acción del control del poder, porque históricamente tenemos el control del poder, evidentemente que ese control del poder vino desde un Estado liberal donde no se controlaba el poder, sino que la Constitución eran meras declaraciones, y hoy tenemos efectivamente los mecanismos de tutela, sobre todo para los actos. Bueno, ahí está, es la tercera ronda que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura.